En este tutorial vamos a ver lo que es el uso de algunos de los módulos, especialmente para elementos de concreto. La intención es que podamos ver un poquito sobre el diseño de vigas de concreto, columnas de concreto, algo de la asignación de uso de zapatas aisladas o combinadas, que en cierta manera trabajan de la misma manera. Posiblemente también agregar lo que son los muros, el diseño de muros de cortante puede utilizarse en el diseño por medio de los módulos. Vamos a hacer una estructura plana, algo muy sencillo, no nos vamos a meter muy a fondo. Vamos a hacer unos 3 claros de marco con unos 3 niveles para poder meter cargas lineales y desarrollar un análisis y diseño rápido. Entonces empezamos con un nodo, vamos a crear una columna con una altura de unos 4 metros, agrego mi elemento columna, a este elemento columna le agregamos una descripción porque se va a repetir ese tipo de columna y lo vamos a repetir en dirección X, vamos a repetirlo 3 veces a una distancia, vamos a colocarle unos 6.5 metros. Vamos a unir nuestros nodos con una conectividad por elemento, por sucesión de nodos. A esto le vamos a agregar también una descripción. Y esto lo vamos a replicar 3 veces hacia arriba para tener un marco de una estructura típica. Vamos a copiar esto. Quedamos que las alturas son a cada 4 metros y vamos a copiarlo 2 veces. Y listo, con esto ya creamos lo que sería un marco. Ahora lo que vamos a agregar algunas condiciones de frontera. Vamos a agregar a su base unas restricciones fijas, un empotramiento de base de columnas. A los elementos columna vamos a agregarle una sección, cualquier sección es mientras sea de concreto. Vamos a usar el United Kingdom, donde tenemos columnas con dimensiones métricas. Vamos a colocar unas columnas de unos 30 por 30. Y vamos a agregarle a las vigas cualquier sección. Vamos a utilizar una sección de viga métrica también. Vamos a colocar unos 20 por 40. Agregamos un material, puede ser cualquiera de concreto, recordando que tenemos creados aquí un local donde tenemos ya un concreto dado de alta. Vamos a colocar el de 250 y listo. Vamos a agregar un material. Si vemos el renderizado, observaremos más o menos que este es nuestro marco. Vamos a crear condiciones de carga rápidamente. No vamos a agregar condiciones de carga. Tenemos la condición de carga muerta. Tenemos la condición de carga viva. Vamos a agregar la condición de carga muerta. Vamos a cambiar el nombre. Cargas vivas. Y vamos a agregar un sismo. Va a ser paralelo al plano del marco. Entonces este va a ser nuestro sismo. Para agregar un diseño sísmico, esto va a ser earthquake. Incluso podríamos agregar unas condiciones de viento. Vamos a agregar unas condiciones de viento que son W, wind. Y con esto vamos a crear unas combinaciones de carga. Vamos a crear unas con la más reciente del RFD de enlace. Crear unas condiciones, las combinaciones, y unas de servicio. Ya con esto vamos a agregar lo que son nuestras cargas. Vamos a colocarles cargas lineales. No nos vamos a meter al detalle de lo que sería las cargas, un análisis de cargas. Vamos a colocar algo nada más que nos genere algunos valores numéricos para utilizar los módulos. Lo vamos a agregar en cargas muertas, una carga distribuida lineal. Vamos a colocarle unos 650 kilogramos por metro. Un poquito más, yo creo, unos 800 kilogramos por metro de cargas muertas.
en cargas vivas vamos a agregar unos 100, 200 por 4, 2. Vamos a agregar unos 650 kilogramos por metro. Y con esto ya agregamos lo que son nuestras cargas vivas. Hay que decirle que en el apartado de cargas muertas se va a agregar el peso propio. Pudimos haber hecho eso o haber creado una condición de peso propio y colocarlo en esa. En este caso yo lo estoy colocando todo en carga muerta. Vamos a habilitar el vector de peso propio en la dirección -y. Y vamos a agregar ahora lo que son los diafragmas. Agreguemos los diafragmas de niveles. Para cada nivel que se asigne un nivel de diafragma. Vamos a crear también las masas para cada uno de los niveles. Crear para todos múltiples. Al cabo tenemos una distribución uniforme. Vamos a dejarle estos factores tal cual, 1 y 0.7. Y se crearon nuestras masas. Y vamos a agregar unas cargas puntuales en estos 3 nodos que van a simbolizar lo que serían, bueno, pero en el sismo hay que agregar lo que son los datos de dirección de sismo. Solo vamos a agregar el sismo en X. Vamos a colocar el factor de 1, la dirección es 0. Y lo que sería el damping sería el 5%. Vamos a dejarlo con ese valor. De ahí, y ahora sí nos vamos a colocarle a estos 3 nodos unas condiciones de carga simulando una carga lateral de viento. En la dirección X. Y vamos a colocarle que en el inferior vamos a colocarle unos 1500 kilogramos. En el siguiente le colocamos unos 2000 y en el último vamos a colocarle 2500. Recuerden que esto solamente es un ejemplo para poder usar los módulos. En cierta manera estamos haciendo que tengamos varias condiciones de carga para crear un buen ejemplo. Ya que tenemos todo esto listo, me parece que ya podríamos mandar a analizar, exceptuando que no tenemos un espectro. Vamos a irnos aquí a las condiciones de espectro sísmico. Vamos a colocar de 0 a 10 segundos un espectro uniforme lineal. Vamos a colocarle .41 para que nos arroje un buen resultado. Ahora sí, mandamos a analizar. Aquí le decimos que la fuente de la masa sería el nodo de masas. Si hubiéramos creado una condición de peso propio, hubiéramos elegido esto, ya que va a tomar el peso propio de los elementos más el nodo de masas. Sin embargo, como todo lo colocamos en una misma condición de carga muerta, estos nodos, vamos a decirle que solamente tome de la masa de los nodos que se han creado, o sea, los nodos masa. De aquí vamos a simplemente decirle por acá, recordando que vamos a trabajar en un marco XY, en el plano XY, que es en el que estamos trabajando nuestro marco. Para que no haga análisis de más, no voy a generar en la dirección opuesta. Vamos a analizar. Nos dice que tenemos 3 grados de libertad, de 10 que le hemos dicho que se generen. Pues vamos a quitar ese warning, simplemente reduciendo las formas modales que solicito desde el análisis. Y listo, ya tengo yo lo que sería mi análisis de este marco muy sencillo que hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer entonces sería irnos en el formulario de módulos. Tenemos varias opciones. Vamos a utilizar el primero de ellos. Si vemos rápidamente, vamos a descubrir que pues tenemos diagramas de momento con valores en nuestro marco debido al viento. Si nos vamos a las combinaciones de carga, observaríamos los diagramas de cada uno de los elementos tipo viga bajo las acciones gravitacionales.
Si colocamos una condición que tiene aparte sismo, observaríamos esa inversión típica de las vigas de los diagramas de momento debido a las cargas laterales. Asimismo, también bajo las cargas de viento tendríamos un comportamiento interesante. Y bueno, algo muy interesante y sumamente importante y creo que útil es que estos módulos los podemos usar de manera individual, algunos de ellos como licencia standalone, o sea que podremos ir y nosotros insertar las cargas y todas las condiciones, cualquiera que estemos diseñando un elemento único, podríamos hacerlo utilizando estas porciones, estas condiciones de licencia standalone, donde yo diseño, yo creo un elemento típico. Pero si yo quiero llevarme estos datos y no tener que volver a reescribir, por ejemplo, el diseño de esta viga, llevarme carga por carga para que en el diseño de viga tengamos información para hacer el diseño, lo que hacemos es que podemos decirle a RAM que se lleve esta información para todas las combinaciones de carga, para cada una de las condiciones de carga y combinaciones, junto con las secciones que actualmente se tienen, llevárnoslos al módulo y entonces con esa información empezar a trabajar el diseño de elemento. Aquí si queremos ir al diseño de vigas con concreto, no lo tenemos habilitado porque nos necesitamos habilitar o mandar a diseñar la estructura, que este botón es más prácticamente útil para el acero, pero en concreto nos solicita que hagamos esto, porque tenemos que decirle al programa qué reglamento, qué códigos va a utilizar en el diseño. Aquí en concreto, pues nos vamos a quedar con la más actual, con el reglamento más actual, la CI 31819. En el acero aún no nos vamos a entrar, ese será otro tutorial. Vamos a diseñar. Entonces ya le dijimos a RAM, ¿sabes qué? Todos los elementos de concreto los vas a diseñar con ACI 31819. Entonces si nos vamos ahora sí seleccionamos el elemento que queremos diseñar y llevarnos toda su información, nos damos aquí el botón y concreto y va a tardar un poco en lo que se abre este módulo. Recuerden que todos estos módulos son add-ins, ¿no? Programas, mini programas que están ligados al RAM, pero que son otra plataforma, y vamos a ver cómo nos salimos totalmente de RAM. Tenemos el RAM acá abajo y tenemos el módulo de vigas en utilización. Y aquí, si nos vamos a ver, por ejemplo, que las secciones es la sección precisamente la que yo inserté en el modelo RAM. Entonces se trajo las propiedades de geometría, se trajo las propiedades de materiales, adicionalmente también se trajo todas las condiciones de carga del elemento para cada una de las posiciones, deformaciones, se trajo los momentos y cortantes, todo lo necesario para hacer un diseño por flexión y cortante del elemento. Entonces aquí tenemos varios datos, podemos aquí todavía cambiar algún reglamento otra vez a un reglamento anterior, vamos a quedarnos en ese mismo. Lo que queremos es hacer un detallado del concreto, es lo que queremos hacer nosotros. Nomás que aquí me salí de la aplicación. Aquí es donde yo puedo hacer un detallado más completo de lo que son mis elementos. Regresando a este módulo, simplemente me salí y me volví a entrar. No quiero meterme todavía a deshabilitar esto y hacer un detallado individual o personal. Aquí vamos a seguir que nos está indicando en la geometría que tenemos un claro, que la longitud del claro son 6.5 metros, el material, la sección, las cargas que vienen de parte del modelo analítico. Aquí nos dice alguna información, esta es una viga en el perímetro o no lo es. Tiene qué recubrimiento mecánico vamos a colocarle 4 centímetros de recubrimiento, y aquí está para un detallado sísmico para decir qué tipo de marco se está diseñando, qué tipo de elemento dentro del marco, si es ordinario, si es intermedio o especial, y esto dependerá de
la zona sísmica y de la peligrosidad de la zona donde estamos diseñando el elemento. Vamos a quedarnos con ordinario. Y aquí nos da algo sobre los criterios del diseño del refuerzo longitudinal. Podemos diseñar por cantidad de varillas o por el diámetro de varilla que yo deseo utilizar. Por lo general yo utilizo por cantidad de varillas y yo le digo al programa qué varillas quiero que utilices, qué diámetros habilito para que utilices para el diseño del refuerzo longitudinal. Aquí le puedo dejar la número 4 y número 5 o número 6 y el programa va a buscar la mayor optimización. Aquí le decimos que cuánto es el máximo número de niveles de barras, cuál es el menor número de barras continuas que pueda haber, o sea, el mínimo de varillas que van a desarrollarse. Y de aquí tenemos algunos porcentajes que tienen que ver con los cortes de varillas por la transición de momentos negativos y positivos. Esos valores se pueden modificar. Y por aquí tenemos ya lo que es el criterio del diseño transversal, de la máxima separación de estribos, cuántos ramales o ramas va a tener los estribos y si es un estribo cerrado. Entonces, después de haber hecho esto, yo puedo hacer, o el programa puede hacer, una aproximación inicial del diseño. Yo puedo irme a optimizar, presionar el botón de optimizar, y el programa va a hacer unas corridas para poder determinar cuál es el estado de la sección actual y el refuerzo que nos va a proveer. Vemos que el estado nos salió en color rojo. Eso nos va a decir que hay algún problema. Si nos vamos a la siguiente pestaña de diagramas, podemos hacer una revisión de lo que está pasando. Aquí yo puedo decir en el diagrama izquierdo o derecho, o en el 1 o el 2, qué es lo que quiero mostrar. Uno muy práctico es poder mostrar que es el combinado del envolvente del momento último y de la resistencia nominal que hay con el detallado que ha realizado el módulo. En azul es me parece el que está actuando, el envolvente del momento último, y el rojo es el momento resistente. Puedo hacer lo mismo también con cortante. Por aquí tenemos un envolvente cortante versus la resistencia nominal de cortante. En ese caso vemos que sí está envolvente la resistencia que proveyó el programa con lo que es las acciones de cortante. Aquí está envolvente, no necesitamos cambiar la combinación, nos está mostrando resultados envolventes de momento y de cortante con respecto a las resistencias nominales de flexión y cortante de acuerdo al detallado que se está presentando. Y este es el detallado que se está presentando. Obviamente el programa no tiene una inteligencia artificial, simplemente hace unos cálculos de optimización muy rápido y pues podemos ver de que nos está arrojando 17 varillas número 3 de bastones, con 2 básicas de 2 número 3 arriba, 2 número 4 abajo, más una 4, y vemos que aún así pues no nos está pasando. Eso podría ser indicativo de que posiblemente nuestra sección no es adecuada, y es aquí donde ya podríamos empezar a trabajar con lo que es una sección más óptima. Podríamos tal vez acrecentar un poquito el ancho y aumentar el peralte, que al fin y al cabo en flexión es lo que más beneficia. Podemos mandar a volver a optimizar y volvemos a ver los diagramas. Vemos que seguimos teniendo un problema por aquí. Este diagrama envolvente, obviamente lo que está afectando son los sismos. El sismo lo que está afectando más cómo se observa este diagrama. Vemos que tenemos momentos negativos bastante intensos. Podríamos tal vez ya no permitir que haya más varillas, que utilicemos de la número 8, de la número 6. Optimizamos y ver si eso nos da una mejor comportamiento. Ya tenemos un comportamiento envolvente. Aquí podemos observar que tenemos unas pequeñas porciones que no están envolviendo a la resistencia del elemento, que tendríamos aquí 2 varillas número 8
arriba, 2 número 6 abajo, una número 8, una número 8. Entonces uno podría empezar a trabajar con esta cuestión ya del refuerzo, ya más específico. Por ejemplo, podríamos trabajar con los bastones, que actualmente tenemos una número 8, y podríamos hacer las modificaciones aquí en cada una de estas varillas longitudinales. El refuerzo longitudinal aquí lo tenemos. Por ejemplo, me dice que el grupo 1 son 2 varillas número 6 que están en la posición por debajo, en el layer 1, o sea, es el layer inferior, del eje 1 al eje 1 al eje 2. Aquí está, del 1 al 2, y desde 1 está a menos 0.11, o sea, el 1 es precisamente en el paño y se reduce a menos 0.11, y en 2 está a 0.11, o sea, a la derecha del paño con la columna, y se está indicando ganchos, que podría yo eliminarlos, por ejemplo, quitar los ganchos. Es abajo lo que está pasando, o podría habilitarlos. Aquí podría trabajar, entonces, ¿sabes qué? Voy a colocar una varilla adicional arriba. Yo podría decir, ¿sabes qué? Voy a meter 3 varillas número 8 arriba. Se cambia en el gráfico, se observa que cambia a 3 número 8. Vamos a los diagramas y parece que ya estamos envolvente. Vemos que el estado es verde. Y con eso, pues ya mejoramos un poco más la sección. Obviamente estamos revisando solamente diseño, no estamos revisando servicio, pero vemos que con este refuerzo y esta sección pues tenemos un nivel adecuado de estatus en OK. Podemos ya ver a detalle lo que sería el reporte de diseño y ver qué es lo que ha pasado. Aquí nos dice que tenemos el código de diseño, tenemos las combinaciones que se utilizaron en el diseño, algunos datos de los materiales, de la sección. Nos dice aquí sobre el detallado del refuerzo longitudinal, algún desarrollo de traslapes, el refuerzo transversal, etc. Y por aquí vamos a ver ya los datos de diseño del reporte. Dice el momento positivo. Estos son los momentos actuantes en las diferentes posiciones. Divide el elemento en 10, puede decirse, y arroja resultados en cada % de la distancia y la longitud del elemento. Los momentos positivos que están presentes con el refuerzo que se está proveyendo, que creo que traemos 2 varillas número 6. Esta es la resistencia. Este es el acero requerido para estos momentos últimos. Este es el que se está proveyendo, este es el RO final, y esta es una cuestión de la separación de las varillas, cuál es la separación que tienes entre ellas, ya que revisa que no seamos menos o no tengamos una separación demasiado alta de varillas. Y esto es la relación de resistencia. Para el momento negativo pasa lo mismo. Estos son los momentos negativos envolventes. Este es el momento nominal con el refuerzo que se está proveyendo, las áreas de acero requerido, proveído, el RO, la separación que hay entre varillas. Y esta es la relación de resistencia, donde andamos a 0.92, tanto arriba como abajo andamos en un nivel muy óptimo de resistencia, valor mayor de 0.9. En cortante y torsiones se observan aquí cuáles son los espaciamientos proveídos, los limitantes. Esto es lo máximo que pudiera separarse el estribo. En este caso no hay torsiones, pero tenemos una resistencia a la torsión. Aquí tenemos algo del acero proveído de torsión, el cortante último, el cortante de los estribos resistentes, el cortante del concreto y al fin y al cabo el resistente, ¿no?, de lo que sería la sección, que es la sumatoria de la resistencia del concreto más el acero por su factor de reducción de resistencia phi. Y tenemos que en las estribos andamos en 0.68. Y este reporte, como ya hemos visto en este tipo de formato, simplemente podríamos seleccionar todo, ¿no?, y mandar a un formato Word. Y esto servirme para mi reporte, por ejemplo, de mi memoria de cálculo. Esto puede ser muy útil.
A veces tarda un poco, si tenemos muchos más elementos de uno, a veces se tarda más tiempo, pero podríamos aprovechar esta herramienta para el desarrollo de memoria de cálculo para los elementos de concreto. Ya me creo aquí está el reporte, me arroja toda la información necesaria, es un Word, entonces dan los diagramas y esto me puede ser muy útil para mi memoria de cálculo. Bueno, vamos a cerrar esto. Otra adición muy útil es que este refuerzo, este diagrama, yo lo puedo exportar como un DXF. Yo lo puedo guardar, por ejemplo, en el escritorio. Se llama la viga ejemplo. Guardamos. Y en mi escritorio se crea aquí un archivo DXF. Si nosotros lo abrimos, entonces vemos que se abrió este módulo, este elemento de XF, y vemos que traemos tal cual el detalle que habíamos visto en el módulo de vigas de concreto de RAM, y esto nos es bastante útil para que nosotros podamos desarrollar detalles en planos constructivos y tal vez no nos gusta mucho el formato que trae, ¿no? Los textos y tamaños y colores, pero eso es algo que podemos modificar manualmente, pero nos simplifica el poder obtener los detallados de nuestros elementos, y esto se va a repetir con todas las herramientas. También se repite en elementos de columnas, en muros, en zapatas. Todos van a tener esa propiedad de poder mandar el desarrollo o los detalles constructivos como un DXF para inserción en planos constructivos. Bueno, vamos a salirnos de este ejemplo. Regresamos a RAM. Y bueno, esa es la manera en la cual podemos trabajar. Aquí nosotros podríamos crear varillas adicionales. Tal vez yo quisiera agregar, por ejemplo, una varilla inferior. ¿Sabes qué? Quiero colocar una varilla. Esa varilla yo la quiero en número 3, que va por abajo en el layer 2, del eje 1, o sea, del 1 al 2, porque puedo tener varias vigas o una sola viga, al eje 2, y desde el eje 1 lo quiero una distancia de 0.5 metros, y desde el eje 2 la quiero una distancia de menos 0.5 metros, y se ha creado mi varilla número 1, número 3, una varilla cortadas desde el centro del eje a 0.5 y 0.5, y observaremos que evidentemente aquí se ve ese aumento de resistencia debido a esa varilla adicional que he colocado, ¿no? Y se reportará también en el reporte que se genera. Entonces podemos trabajar también con crear nosotros los elementos, también junto con los estribos. Y bueno, también pues esto se podría guardar como un archivo y abrirse posteriormente para tenerlo de consulta o para poder modificar posteriormente, e inclusive si yo no lo guardo, que no lo voy a guardar, y cierro, me va a preguntar si quiero guardar los cambios. Se va a guardar un archivo que se puede abrir solamente en el módulo de vigas. Ahí le voy a decir que no. Y me dice, ¿sabes qué? El refuerzo ha cambiado, ¿quieres exportar este refuerzo al elemento? Si le doy OK, y yo muestro aquí este botón que dice posición del refuerzo, vamos a ver que se trajo el refuerzo para una visual. Realmente no tiene ninguna otra utilidad más que ver en el renderizado. Por ejemplo, si mando a hacer el renderizado, bueno, no se observa si está el renderizado prendido, pero en el elemento se observaría el refuerzo, cómo está desarrollado, y puede ser particularmente útil para revisar rápidamente si están bien colocadas las cosas. Uno puede encontrar la utilidad que uno desea. Ahora bien, yo seleccioné una viga, pero yo podría seleccionar todo un eje de vigas y hacer exactamente lo mismo, pero déjenme apagar aquí esto. Yo pudiera enviar por el módulo como un elemento de concreto a esas 3 vigas para poder hacer un desarrollo de todo un eje de vigas, y eso es particularmente útil pues porque
diseñar elemento por elemento, pues tal vez no seamos compatibles, especialmente en la continuidad de los perfiles, y eso nos afecta un poco lo que sería el detallado de refuerzo. Pero vean que nos pudimos traer toda la sección y podemos empezar a trabajar con la optimización, algunos datos, los criterios de diseño, de diámetros, varillas, cortes, de estribos, y hacer el diseño de esto y generar todo un reporte de un eje completo de vigas. Eso es particularmente útil cuando tenemos estructuras muy grandes y no podemos andar trabajando elemento por elemento por cuestiones de tiempo y eficiencia. Bueno, eso es todo. Eso es prácticamente lo que hay que decir sobre el módulo de vigas. Vamos a irnos ahora al módulo de columnas. Y para eso, seleccionamos, por ejemplo, este eje de columnas. Lo vamos a ir ahora al módulo de columnas de concreto. Seleccionar elementos. Recuerden que para traernos información a los módulos hay que seleccionar los elementos que queremos llevarnos o exportar al módulo su información. Aquí en este caso nos trajimos las 3 columnas, los 3 niveles, y aquí hay algunos datos que podemos modificar, lo que es el diseño, el código de diseño, el tipo de columna, si está central, si está izquierda, derecha, la locación de la viga, de la columna, que todas las columnas sean iguales, o sea que si modifico una, aquí le puedo colocar 35 centímetros, se modifiquen todas. O si cada columna va a tener sus propias dimensiones, aquí es donde puedo entrar a sus datos específicos de cada una de las columnas e ir cambiando las dimensiones de dichas columnas. También lo que es los recubrimientos libres. También si esta viga forma parte de un marco ordinario intermedio especial para las cuestiones sísmicas. Si consideramos una magnificación de momento analítico, aquí podemos observar las cargas, las cuales vinieron del análisis y del modelo, del cual nos trajimos toda la información. Y aquí algunos parámetros de diseño, podemos agregar unas condiciones de rigidez, algo sobre los arrostramientos, si estos elementos están arrostrados, el valor es de K, ¿no? Que tiene que ver con la rigidez y para prevención de pandeos, etcétera. Todo esto lo podemos considerar y meter los datos individuales. Y en este caso, también seleccionar cuáles son los diámetros que quiero que utilice para la optimización de varillas, de igual manera el diámetro de los estribos. Y aquí si mandamos a optimizar, más o menos se maneja igual que vigas, pero aquí estamos trabajando con columnas. Observaremos que tenemos un estatus en rojo y podemos, algo interesante y que me encanta de RAM es que podemos ver los diagramas de interacción de estas columnas, y lo mejor de todo es que son diagramas tridimensionales. Vamos a ver que se abrió un módulo adicional. Ahorita lo estamos viendo en un modelo planar. Podemos verlo dependiendo el ángulo de mi sección con la que estoy cortando mi sección, me va arrojando los diferentes diagramas para los diferentes ángulos. Puedo observar cuáles son las condiciones que estén ahí, de acuerdo si están arriba o abajo. Pero algo que me encanta es estos diagramas. Aquí podemos ver la superficie de interacción, no solamente es un diagrama plano, es una superficie de interacción donde, si yo coloco aquí el Mesh Only, puedo observar todas las condiciones de carga que están dentro del envolvente de la superficie, y quiere decir que bajo esas condiciones de carga la columna está trabajando correctamente. Pero tengo estas que están por de fuera en rojo, que puedo mostrar solamente las críticas. La más crítica me dice que esa condición está por fuera de la resistencia de mi sección de interacción y por lo tanto no está cumpliendo. Entonces yo puedo indicar aquí algunos gradientes de dirección, valores, jugar con varias cositas de mi sección, de mi diagrama de interacción, y esto es particularmente útil. Vemos que pues, es el momento, principalmente el momento sobre X es bastante alto, y por eso no nos está pasando nuestra sección. Entonces aquí podríamos estar observando de manera rápida cuáles son los problemas que están pasando. El problema aquí principalmente es la fricción. Tenemos un momento muy alto
con axiales muy cortos, muy pequeños y no nos está entrando dentro de la superficie de interacción. Y podríamos ver otros valores adicionales en cuanto a la sección. Cuando ya hay un refuerzo podemos hacer un detallado adicional en este apartado. Bueno, voy a salir de los diagramas de interacción. Esto es algo excelente que me gusta para comparar las resistencias y cuáles son las condiciones de carga que están fallando. Entonces aquí yo podría ir a detallado, porque hice un detallado. Vamos a ver que nos está pidiendo mucho refuerzo, tal vez, estribos altamente con varios ramales por las separaciones y cumple con las condiciones de separación de varilla y de apoyo lateral de las varillas longitudinales. Pero bueno, aquí nos hace un detallado, pero en este momento no nos está pasando. Voy a dejar que todas las columnas sean iguales y voy a ir aumentando las dimensiones de mi columna, a ver si eso me puede ayudar a mejorar el comportamiento de resistencia de la columna. Optimizar. Seguimos estando en estatus rojo. Podríamos ir a ver el reporte, qué es lo que está pasando. Aquí vamos a decir que la flexión me sigue fallando, y aquí sí podemos ver las relaciones de resistencia. Podemos ver que ya no estamos tan altos. Aquí andamos en 13%, superando la resistencia de la columna 1, que la columna 1 aquí me indica más arriba dónde está colocada la columna 1. Por aquí la columna 1 me parece que es la de abajo, luego viene la columna 2 y la columna 3, o sea que la columna 1 no está pasando, la columna 2 tampoco, y esa por un mayor valor de relación de resistencia. Y si nos vamos a la 3, que parece que esa es la de mero abajo, andamos, bueno, con un 3% solamente. Entonces, lo que nos queda, pues hacer un poco más grande nuestra sección. No estoy siendo muy específico, estamos aumentando solamente la sección en ambas dimensiones. Vamos a optimizar. Y ya estamos en estatus verde. Si nos vamos al detallado, me está pidiendo con sección de 50 por 50, 10 varillas número 6, 10 número 6, 10 número 6. Me especifica los valores de estribo. Pudiese aumentar los valores en dado caso que no alcanzo a ver muy bien. Aumento por acá, así como lo hacemos en RAM, los valores o los tamaños de fuentes. Hacer algunos zooms adicionales, abertura de ventanas. E inclusive yo pudiese modificar los perfiles, cambiar aquí como lo hicimos en vigas de concreto, cambiar tal vez en la columna 1, yo quiero utilizar varillas número 8 y solamente quiero 3 y 3, o sea 8 varillas número 8. Vamos a ver si eso nos sigue cumpliendo. Eso ya nos mandó un estatus amarillo. ¿Cuál sería el estatus amarillo? Pues es un warning. Vamos a ver cuál es el warning que nos está arrojando. Dice que algo sobre el espaciamiento de estribos. Se modificó algo del espaciamiento de estribos. Al fin y al cabo la resistencia anda adecuada, tal vez un poco sobrado, etc. Entonces uno puede ir jugando con las cuantías de acero, modificando, agregando varillas, etc. Todo por medio de esta forma tabular. De igual manera podemos generar reportes, mandarlos en formato Word para nuestras memorias de cálculo, así como también poder hacer o mandar una exportación del archivo DXF de esta figura que lleve los refuerzos, exportar DXF. Este exportar DXF es muy importante que también pase en vigas. Si ustedes quieren exportar esta pantalla, tiene que estar en esta pantalla y exportar, porque si está en la pantalla de Home y ustedes dan exportar, van a exportar esta pantalla sin datos, solamente con las geometrías. Entonces, depende qué pantalla, si el de Home o el detallado, qué es lo que quiere exportar, entonces hay que estar en esa pantalla y hacer entonces la exportación a DXF. O pueden guardar imágenes también en tercera dimensión o simplemente la imagen de lo que es el detallado. Bueno, aquí también pasa lo mismo, de que podemos guardar el archivo y solamente se puede abrir dentro del módulo
de las columnas. No lo voy a guardar, pero sí podríamos exportar el refuerzo para modo visualización del refuerzo, ¿no? Y así podemos ir armando poco a poco lo que sería nuestra visual de cómo está quedando el refuerzo. No se ven diámetros, solamente se ven líneas, es una representación, ni siquiera podría decir que es un detallado para planos porque ni nos dice cuáles son las varillas, etc. Entonces solamente es un detallado básico. Bueno, con eso ya vimos el módulo de columnas de concreto. Vamos a irnos directamente al módulo de cimentaciones. Recuerden que podemos trabajar en un módulo standalone, o sea, nosotros meter cargas, condiciones de carga, que pueden mostrarlos de cualquier cuestión o estamos haciendo un análisis manual y poder trabajarlo, pero al fin y al cabo la utilidad de estos módulos es que podamos llevarnos información desde modelo. Vamos a ver aquí asignar a algún punto, a algún apoyo, una condición de zapata. Por ejemplo, para poder asignar a este nodo, a esta columna, una zapata, yo tengo que seleccionar el nodo que tiene la restricción, ya sea fija o apoyo simple, para que entonces yo pueda asignar a ese nodo una zapata aislada. Dice asignar una zapata aislada al nodo seleccionado. De nuevo, solo puede ser en nodos que tienen restricciones. Y aquí entonces me da todo un conjunto de información de criterio de diseño, pero se trajo alguna información especialmente, y la que más importa es la información referente a las cargas. Aquí nos se trajo todas las cargas que se necesitan para este diseño. Y vamos a ver aquí que podemos hacer varias cosas. Podemos modificar aquí que lo que no se puede modificar tiene este candadito. Las otras cosas, aquí por ejemplo yo digo que vengo con la columna originalmente que traigo por 30 por 30, pero ya sabemos que cuando entramos al suelo necesitamos recubrimientos mayores, entonces por lo tanto podríamos especificar un pedestal y que ese pedestal va a tener dimensiones mayores por la cuestión de los 7.5 centímetros de recubrimiento que se requieren para proteger el refuerzo. Por lo general utilizamos pedestales porque van a estar dentro del suelo y necesitamos mayores recubrimientos. Aquí podemos decir cambiar lo que es la profundidad de la base o de desplante. Podemos cambiarlo aquí. O gráficamente estos valores de rojo son modificables. Aquí podemos decirle 2.5. Puedo también modificar aquí es la altura de este elemento del pedestal que quede de 2.2, por ejemplo. Yo podría hacer todas las modificaciones, incluso aquí tenemos la opción de cambiar ya sea por aquí, local, el concreto que quiero utilizar, o acá en la zona tabular, en la ventana tabular, seleccionar cuál es el contenido que quiero dar, las dimensiones del pedestal, por aquí están, la altura del pedestal acá está, pero algunas opciones, especialmente en Home, podemos directamente sobre el diagrama hacer las modificaciones de las magnitudes de las dimensiones. De ahí nos vamos a datos del suelo. Aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer o decirle a RAM que él calcule la capacidad de carga, y lo que va a hacer es que va a calcular con las ecuaciones típicas de capacidad de carga de zapatas aisladas, pues con los datos que nosotros le proveemos, como el peso propio, el peso unitario del suelo, seco, saturado, el módulo de reacción de la cohesión, del ángulo de fricción interna, tal vez un poco aquí de la profundidad del agua y el factor de presión lateral. Con todo eso puede calcular directamente la capacidad de carga. En dado caso que tenemos una memoria de cálculo, una memoria de cálculo, pues sí, de lo que es la capacidad de carga, o sea, un estudio de mecánica de suelos, podemos nosotros insertar directamente los datos y decir, ¿sabes qué? El esfuerzo permisible en suelo es de 20, bueno, vamos a colocarle 18 toneladas por metro cuadrado. Aquí podemos modificar al suelo que tengamos, así como también el módulo de reacción
que tendrá que ver para hacer la revisión de asentamientos. Y puedo hacer todas las modificaciones que necesitemos de acuerdo a los datos que tengamos disponible o que interpolemos o que hagamos correlaciones con algún otro dato. Por aquí podemos decirle un poquito sobre las cargas, dónde están posicionadas, si están posicionadas en el pedestal o si las cargas están posicionadas por debajo en el paño de la zapata, etc. Por lo general, las cargas que nosotros obtenemos de las reacciones vienen en la conectividad antes de entrar al suelo, o sea en este punto, pero aquí yo pudiese modificar dónde está colocado los momentos cortantes de mi sección. Ahora, aquí más adelante viene el criterio de diseño, es cómo quieres que pueda ir haciendo revisiones o propuestas de dimensionamiento. Por ejemplo, podríamos congelar anchos y longitudes de la sección de la zapata, o podemos decir, ¿sabes qué? Quiero una relación 1:1 o 0.5, o sea que el largo sea 1.5 veces más grande que el ancho, etc. Aquí podemos trabajar con eso. Por lo general, cuando hacemos zapatas cuadradas, pues dejamos una relación 1:1. Le podemos decir cuál es el refuerzo, los diámetros que vamos a utilizar para la optimización del refuerzo en la zapata y cuál es el refuerzo que se va a utilizar para la optimización de lo que es el pedestal. Bien, teniendo esto, vamos a ver, tenemos la opción de optimizar, que es la misma que tenemos, que el programa va a hacer la revisión con lo que hay y decirnos cuál es una propuesta de detallado de refuerzo, o podríamos, previo a optimizar, hacer o que el programa nos dé una sugerencia inicial del tamaño de la zapata. O sea, es un tipo de botón de preoptimización, o sea, una sugerencia por parte del módulo de RAM. Si le damos sugerir, el programa va a hacer unas interacciones rápidamente y nos va a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo 2.4 por 2.4 con un espesor de 30 para las condiciones de carga y de resistencia del suelo. Bueno, eso es una muy buena aproximación y nosotros pudiéramos modificar esta aproximación a nuestro gusto, pero podremos hacer primeramente una primera optimización de refuerzo. Actualmente nos mandó un estatus rojo con esa primera aproximación. Vamos a ver el tipo detallado que nos está dando. Este es el detallado que nos está arrojando en el pedestal. El detallado del refuerzo y diámetros en la zapata. Este es en planta, vista en planta. Vamos a ver qué fue lo que está pasando. Aquí en la segunda opción tenemos presiones sobre el suelo. Podemos ver cómo están las presiones sobre el suelo para cada una de las condiciones. En este caso, por ejemplo, está revisando que en pedestal con la 1.4 dd puedo buscar yo otras condiciones e ir revisando cuáles son los esfuerzos sobre el suelo que se están presentando, donde nos dice el área de compresión, la presión promedio sobre el suelo, la máxima presión que se presenta, cuánto es la resistencia e incluso cuál es la sobrecarga que se está dando previamente por el peso propio del suelo y por el peso de los concretos, de la zapata y del pedestal. Pues aquí podemos ver bastante información de manera muy interesante. Podríamos ver incluso valores de asentamiento, pero solamente si tenemos combinaciones de servicio. En este caso aquí tenemos que cambiarnos tal vez a esta y podemos ver los niveles de asentamiento en las combinaciones de servicio que hay para cada uno de los casos. Tal vez podríamos colocar una que tenga sismo y vemos cuáles son los niveles de asentamiento. Tendremos 0.46 centímetros y 0.10 centímetros. Tenemos un asentamiento diferencial en estos puntos extremos. Bueno, eso es particularmente útil para revisión de asentamientos, que tiene que ver con el módulo de reacción del suelo, ¿no? O sea, la rigidez que tiene el suelo. Regresamos a Home, vamos a ver el reporte, qué es lo que nos está pasando, por qué nos está dando un estatus en rojo, o sea que no pasa.
Primeramente veamos que aquí la capacidad es 1.8, o sea, los 18 toneladas por metro cuadrado. Lo que está pasando bajo la condición de servicio, la C8 dice que anda en 8.903, o sea, andamos en 8.900, o sea que realmente en este no tenemos problema. Sí tenemos que nuestro suelo no está siendo superado. Por lo general, cuando hay un control, una condición de presión sobre el suelo, nos manda un warning, no nos manda directamente un NG. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Veamos que el problema es el cortante. Aquí están las revisiones por flexión. Ahí andamos más o menos bien, andamos muy eficientes, de hecho, 0.94 con el refuerzo inferior. Pero en cortante, el cortante tipo viga, que es este, ahí andamos fallando, andamos superando 20% la capacidad de la sección de la zapata. Aquí hace la revisión por punzonamiento, ahí andamos muy bien. Pedestales, el diseño biaxial está bien, el axial también y el cortante también. Entonces nuestro problema es nuestra zapata. El cortante, tipo viga. Y ese sabemos que la manera más eficiente es trabajar con un espesor de la zapata, hacer una pequeña modificación. Checamos o revisamos con ese nuevo espesor sin modificar el refuerzo. Vamos al reporte. Ahora nos mandó un estatus amarillo, o sea, un warning. Nos dice que, ¿sabes qué? No se modificó el acero, solo cambiaste el espesor. Pero vemos que ahora el cortante pues ya anda en 0.98, esos 5 centímetros fueron muy eficientes. Solamente nos dice algo, un warning en cuanto al acero. Dice que el acero requerido es mayor que el proveído, especialmente porque diseñó algunos aceros con aceros mínimos y como aumenta de sección, el acero mínimo aumenta. Entonces voy a dar otra vez el botón de optimización. Ya se coloca el estatus verde. Vamos al detallado. Tenemos aquí el detallado que ya se ajustó. Dice abajo tenemos en una dirección y en la otra número 5 cada 28. Arriba tenemos en esta dirección número 5 cada 28. Aquí es como se detalle. Las líneas continuas son refuerzos de abajo. Las líneas discontinuas son los refuerzos por arriba. Las dimensiones de las zapatas y los refuerzos que hay en nuestros pedestales. Si nos vamos al reporte, observaremos que estamos en un estado global ok, o sea que todo está en orden, los esfuerzos sobre el suelo están controlados, el refuerzo, la resistencia a flexión anda en 0.83, es un buen nivel, el cortante anda en 9.46, o sea no podemos irnos menos sección. El punzonamiento también anda controlado. La biaxial de flexión del pedestal anda en un buen nivel, 0.80. El axial del pedestal y el cortante del pedestal. Entonces, esto, como todos los demás módulos, podemos exportar y utilizarlo para nuestras memorias de cálculo del diseño de nuestros elementos. También, como los demás, también podríamos exportar aquí el DXF, exportar DXF de esto y utilizarlo para nuestros planos constructivos, nuestros detalles estructurales. Recuerden que a veces no va con una edición, sino viene tal cual información y podremos editar en AutoCAD ya el detalle para que quede a nuestro gusto, a nuestro formato que utilizamos comúnmente para este detallado. También el detallado pues podríamos trabajar, cambiar algunos diámetros de varilla de manera manual, hacer la optimización del refuerzo y estar revisando el estado global de mi sección hasta que llegue a la zapata óptima para mi gusto, ¿no? Como ingeniero y a mi criterio y que esté cumpliendo con todas las revisiones de servicio y de resistencia. Y bueno, esta ventaja es de que tiene este módulo es de que este sí se puede guardar y no se crea un archivo por separado y al contrario se crea este elemento sobre el modelo donde me dice que oye, yo ya trabajé ese nodo de zapata y puedo irme al siguiente nodo y trabajar y al final acabo hacer un diseño general de todas mis zapatas y automáticamente con un doble clic sobre el elemento zapata
automáticamente me manda a la información tal cual lo guardé con el refuerzo para poder estar consultando rápidamente. Fuera ideal que los demás módulos tuvieran esto, sin embargo solamente el módulo de zapatas tiene esta opción de poder guardar en el modelo la información sobre el elemento diseñado de zapata. Bueno, ¿qué es lo que nos resta? Bueno, aquí podemos asignar y usar combinaciones, o sea, unir dos columnas. Si queremos dos columnas y una zapata combinada, pues simplemente hay que seleccionar los dos nodos que voy a combinar y asignarla a combinar. De igual manera, estos standalone pues son muy semejantes. En este caso se manejan igual, solo que uno tendría que introducir los datos de carga para que podamos hacer el diseño de cada uno de los elementos. Así que pues esto es hacerlo de manera manual sin haber hecho un modelo previo de donde llevarnos nuestra información desde los nodos de apoyo. Vamos a crear un muro de concreto rápidamente para ver esto de la asignación de los muros de concreto. Voy a crear, puede decirse, un marco de carga. En esta zona voy a crear aquí un muro. Se van a perder los datos del análisis. Este muro lo voy a dejar con un espesor de unos 15 centímetros, con un material del concreto que hemos estado utilizando, un 250. Y este muro se va a copiar en los 3 niveles. Y listo, ya tengo un elemento rígido, ¿no? Para resistir mis cargas sísmicas. Pues los muros de cortante, pues es algo que se utiliza bastante. Entonces voy a mandar tengo que decir los recubrimientos, me faltan. Vamos a colocarle unos 2.5 centímetros de recubrimiento a las tres placas. Mando a analizar. Todo en orden en el análisis y recuerden que podemos ver los resultados de esfuerzos, de los refuerzos que tal vez se está proveyendo, pero vean que en este caso, dejen mandar diseñar. Sí, ahí está. Van a ver que no me arroja tal cual un refuerzo. ¿Por qué? Porque estos refuerzos que se arrojan en estos resultados es para esfuerzos de flexión. En este caso, este muro no está trabajando a flexión fuera de su plano, sino que es un muro de cortante y solamente estaría trabajando, porque esto es una estructura bidimensional, en un cortante paralelo al plano de mi marco. Entonces, esta no sería la manera. Tal vez sí podríamos ver algunos esfuerzos, por ejemplo, tal vez esfuerzos axiales, ¿no? Eso sí los podemos observar para cada una de las condiciones de carga, pero solamente. Entonces, para ya detallarlo como un muro de cortante, o sea, un muro rígido para solución de distorsiones de entrepiso, para eso tenemos el módulo de asignamos, dice asignar a los siguientes placas un diseño de muros de concreto. Entonces seleccionamos los muros que queremos diseñar. En este caso voy a diseñar todos los niveles como uno solo. Vamos a concreto y vemos que aquí se trajo nuestro muro. Aquí le ponemos algunos datos que ya vienen. Estos no los podemos modificar, son datos que vienen desde el modelo. Va a trabajar con estos datos. Podríamos agregar solamente tal vez unas franjas adicionales, no sé, un pretil, por ejemplo. Los materiales y todo lo demás. Vean, todo lo que esté candadeado no lo podemos modificar, a no ser que entremos en modo standalone. Si estamos en standalone, sí podríamos, y de hecho tenemos que modificar y crear aquí el muro como nosotros deseamos, pero cuando viene desde RAM, todo esto se candadea. Entonces aquí nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de elemento vamos a diseñar? Aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero que se diseñe no como muro gravitacional, o sea, de carga, sino que solamente resista lo que son los cortantes, un muro de cortante. Entonces yo puedo especificar, ¿sabes qué? También lo quiero de carga, etc. ¿no? O agregar columnas, que eso solamente se puede cuando estamos en el standalone. Por el momento voy a dejar tanto condición de carga como de cortante.
Adicionalmente, aquí tenemos decirle cuántos layers, cuántas mallas de refuerzo porque quieres colocar. Se puede uno o dos. Vamos a dejarle dos. El criterio de diseño pueden hacerse por espaciamientos de barra. Nosotros decimos qué diámetros queremos que se utilice y nos va a arrojar cuánto es el espaciamiento. Por tamaño de barra, el espaciamiento. Aquí también por espaciamiento. Sabes que no quiero superar tales separaciones. Por ejemplo, no quiero superar los 40, que ya sabemos que en losas y en muros no podemos superar los 40 en la mayoría de los casos. Solamente podemos de 25, 40. Aquí yo puedo dejarle tal vez que también se pueda seleccionar 20 centímetros. Se tiene que escribir tal cual. El hoop, que es un gancho que se coloca en los extremos, decirle qué diámetros son, etcétera. Y aquí tal vez si hubiera un opening que yo pudiera crear openings, en este caso no puedo, solamente lo puedo crear desde el modelo, colocarle a este muro un opening, una ventana o una abertura y se va a venir con esa información. O si fuera un standalone, yo podría crear aquí los openings. Fuera de ahí vamos a dar el botón de optimización a ver qué nos arroja de información. Ahorita ya nos da un estatus verde de entrada. Veamos los diagramas. En los diagramas yo puedo ver el axial, cuál es el axial del marco que se está generando. Dice que abajo tenemos 60.456. Podemos arrojar otros valores fuera o dentro del plano. Por ejemplo, cortantes en el plano. Bajo una condición de carga, vamos a agregar algo que tenga sismo. Ahí está. Estos son los cortantes que se están dando en el plano bajo la condición de 7. Fuera del plano no vamos a tener. Recuerden que estamos trabajando un marco plano. Nosotros dijimos que no calcule tridimensionalmente. Solamente tener esfuerzos cortantes en el plano. Y esto es para el strip 1, que sería toda la franja vertical. Vamos a ver cuál fue el diseño que nos arrojó. Aquí nos arrojó ya un refuerzo. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes un refuerzo vertical, número 40. EF es every way. Creo que sí, creo que tienen que ver con en ambos patines. O sea, tanto en un layer como el otro tenemos el mismo refuerzo vertical, así como también el mismo horizontal. Nos da el EF, que es ambos layers tienen el mismo detallado. Y aquí podemos verlo de manera lateral. Nos observa cuál es el refuerzo vertical, cuál es el refuerzo horizontal y cuáles son las separaciones, visto en corte y visto en planta, cómo se desarrolla mi refuerzo. Y bueno, nosotros podemos agregar hoops aquí, decirle, ¿sabes qué? Quiero que sean hoops, no quiero que sean solamente aquí unas varillas longitudinales, sino quiero ganchos en los extremos. Eso es una previsión sísmica, que sean prácticamente un megaestribo longitudinal para utilizarse. Aquí en el reporte, pues también puedo generar esto como un reporte para mis memorias de cálculo que puedo exportar como Word y copiar tal cual lo que sería el diseño de mi muro, que en ese momento era un muro de carga y un muro de cortante. De nuevo, yo pude haber deshabilitado que no considera condiciones axiales o de carga, solamente es un elemento de resistencia de rigidez lateral. Tal vez no haga mucha modificación, pero ya no hizo las revisiones bajo cargas axiales. De igual manera, en el detallado puedo exportarlo como un DXF y utilizarlo para mis detalles de planos constructivos. Y este no lo vamos a guardar. Este sí no se trae el refuerzo, ni las varillas, ni nada más. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que son los módulos, de los cuales se lleva la información desde el modelo analítico en RAM Element a esos módulos, y eso nos facilita mucho el diseño, ya que no tenemos que estar insertando datos ni estar generando aquí informaciones de analíticos, de resultados analíticos, llevárnoslos a los módulos y entonces realizar toda la faramalla de meter todos los datos, combinaciones, etc.
Estos módulos, al estar dentro y embebidos en RAM Elements, pues nos permite la gran herramienta de poder exportar toda la información con la mayor facilidad posible. Hay otros módulos muy interesantes en concreto. Uno de ellos que está en Masonry, en Standalone, que digan, está que es el de módulos de retención. Solamente está habilitado como módulo, no podemos crear un modelo analítico y llevarnos la información, sino que aquí en muros de contención se abre de nuevo un módulo individual donde la verdad es muy intuitivo. Aquí le puedo decir qué tipo de muro tenemos, está en cantilever, está restringido. Cuando está restringido nos pide algunas cuestiones, siempre nos manda algunos errores. Vamos a quitar aquí el tapered, o sea que esté un muro plano. Tal vez aquí ya podemos cambiar la restricción, se coloca la restricción e incluso hay algunos valores en el cálculo del método de cálculo de presiones activas del suelo, pues a veces son necesarios hacer unos cambios dependiendo si tenemos restricción arriba en nuestro muro o no. Vamos a dejarlo en cantilever. Aquí podemos meter lo que son las geometrías, lo que son las alturas, o podemos modificarla en el diagrama. Podemos modificar, esa es la altura del suelo retenido, y todavía podría agregar, ¿sabes qué? También quiero un metro adicional por sobre el suelo. Aquí también ya podría estarlo modificando, ya que lo creé, modificar un poquito. Una sobrecarga por acá, colocarle, no sé, 1 tonelada sobre metro cuadrado de sobrecarga. Los materiales del muro de contención, utilizar los que yo tengo dados de alta. Podría utilizar tal vez aquí en el backfill que tengamos algún ángulo de inclinación de nuestro relleno. Voy a colocar que tenemos 25 grados y ahí está nuestro relleno, ¿no? Con una inclinación, eso es muy importante. A veces cuando tenemos pendientes muy altas es sumamente importante tomar en cuenta eso. El nivel donde está el manto freático, actualmente aquí está el WL, ahí es donde está indicado, no lo tengo, pero podría indicarlo un poco más arriba. Aquí está el nivel 1, o en el nivel 2, que ya no va a estar porque está fuera del suelo. De ahí el Poise Radio, o sea, la relación de Poisson para el suelo, y muchos otros datos que tienen que ver con el suelo, el Layer 1. Layer 1, el Soil 1, es este suelo a la derecha, o sea, el suelo retenido. El Base Soil es el suelo donde se está fundamentando o se está sentando lo que son el muro de contención. Entonces aquí están todos los datos, descripción, puedo cambiarle el nombre, puedo colocarle suelo retenido, y ahí se cambia el nombre que yo estoy colocando, el ángulo de fricción, la cohesión. ¿Y esto por qué? Porque pues podemos colocar el coeficiente pasivo, ¿no? El KO del suelo específicamente, para que calcule las acciones activas y pasivas del empuje del suelo. Tenemos datos, estos son los datos de layer que tenemos por acá. Podría colocar más layers, ¿sí? Podemos colocar varios layers y estar trabajando con 2 o 3 o las capas que yo crea que existan o que vienen del estudio de mecánica, cuántas capas, y eso pues es muy práctico, el que podamos colocar todas las capas que sean necesarias. Aquí en el suelo base, que es este que tenemos acá, que podemos cambiarle el nombre también, que es el suelo base. Aquí tenemos el suelo base. Podemos hacer lo mismo que en zapatas aisladas, que el programa calcule con los datos que yo voy a insertar, que vienen de la mecánica de suelos, que calcule la capacidad de carga, o yo meto directamente el esfuerzo permisible del suelo con sus datos correspondientes. Esto tiene que ver con las cargas adicionales. Puede tener una sobrecarga sobre el toe o sobre el talón. Vamos a ponerle .250. Este es el talón, el toe, no, el dedo, el toe, el pulgar del dedo. Entonces solo la carga sobre el toe también se puede adicionar.
Sobre el STEAM se puede agregar cargas axiales o sobre el plano, sobre el muro, cargas muertas, cargas vivas. Podría aquí colocarle tal vez 100 toneladas por metro, en la carga muerta también, ¿no? Todo lo que necesitamos de datos de cargas, valores de excentricidad que a veces pueden ser bastante significativos y marcar una parte importante del diseño del muro, cargas laterales muertas, que vienen desde la izquierda a derecha, o también aquí podemos colocarle menos 0.2, no, al contrario, dice que solamente valores mayores que 0. Podremos colocar tal vez a algunas alturas iniciales de esta carga y finales. Aquí vienen las combinaciones. Aquí es donde yo puedo crear acá en algunas combinaciones de carga adicionales de acuerdo a las cargas que tenga dadas de alta. El código de diseño, muy importante. Aquí vienen varios datos que si ustedes han diseñado anteriormente muros de contención, todos estos datos son valores comunes que uno puede estar considerando como criterios adicionales para el diseño de muros de contención. Aquí parámetros de optimización, ¿no? Bajo todas estas condiciones. Oye, necesito que utilices este número de barras, etcétera. Ya es una cuestión de jugar con estos módulos. Estos módulos, especialmente este de muros de contención, puedes exportarlo increíblemente para poder realmente hacer un diseño muy muy detallado de lo que son los muros de contención. También tiene el botón, como en zapatas aisladas, de sugerencia de dimensiones. Bueno, esta es su primera sugerencia, tal vez no me guste, pero puedo estar empezando a trabajar con esta propuesta, ¿no? Vamos a darle a optimizar, vamos a ver que tal vez el estado es rojo, tal vez verde, me lo manda rojo, nos vamos a reporte, vemos qué es lo que está pasando en el reporte, dónde está la falla. Es muy importante que puedan estar viendo ustedes siempre dónde está ocurriendo la falla para ver cuál es la solución que debemos presentar. Al parecer aquí tenemos un problema de cortante en el toe, ¿no? En la punta de la zapata, ¿no? Nos está fallando el cortante. Tal vez es una cuestión de aumentar el espesor no, es este valor, 0.60. Bueno, tienen que tener el mismo espesor, no puede ser mayor uno que otro. 0.60. Base tip. Es que lo estoy colocando correcto. Aquí está. El toe hip thickness, aquí 0.50 y el heel thickness 0.50, y así puedo ir trabajando con la modificación hasta que nuestro estado estado de diseño sea correcto. Tenemos el reporte, se mandan también los detallados de refuerzo. Los detallados de refuerzo pueden exportarse, se puede jugar con nosotros, modificar algo de la propuesta, tal vez para hacerlo más eficiente, o tal vez porque deseo un detallado diferente de refuerzo, etcétera. Se pueden exportar estos detalles para los detalles de plano. Los reportes también se pueden exportar para lo que son las memorias de cálculo. En sí, podemos ver que todos los módulos comparten más o menos una igualdad de comportamiento. Se lleva la información la procesa y nos puede dar sugerencias, generamos reportes, vemos los estados de diseño y con eso entonces podemos ir ya manualmente a hacer una optimización mucho más específica para nuestras secciones. Pero en general así es como trabajan estos módulos para los elementos de concreto, que son los más básicos que utilizamos, que son vigas de concreto, columnas de concreto, muros de cortante y zapatas aisladas o combinadas. Vean que en los standalone también tenemos la opción del diseño de muros de mampostería, que ya sea que lo hagamos individualmente, también tilt up,
que es el diseño de muros prefabricados, que se utiliza mucho en naves industriales, o podremos tener la opción de diseño de mampostería de muros que están en el modelo. Este es muy útil para hacer una revisión de una estructura, por ejemplo, una vivienda de muros de mampostería o de bloques. Aquí podemos asignar la revisión de ciertos muros críticos, y también para muros tilt-up ya en nuestro modelo. Y lo que es aquí en el standalone de cimentación, pues ahí sí solamente tenemos dos opciones, que son las mismas que tenemos desde asignar como también en standalone. Pues sería todo por este tutorial. La verdad, estos módulos es cuestión de explorarlos, es cuestión de poder detallarlos. Recuerden que el detallado de concreto, en ese podemos ganar o perder en la optimización, o hacer ganar y perder a sus clientes, o ganar o perder clientes, porque puede ser que si no tenemos el criterio suficiente para observar que, por ejemplo, las propuestas que hacen los módulos tal vez no son las más eficientes, bueno, necesitamos de criterio estructural y experiencia para poder realmente determinar si las propuestas son correctas, y si no, qué debemos modificar, qué debemos agregar, etc. Algo muy importante, que cuando ustedes modifiquen, si ustedes se llevaron esta viga al módulo de concreto y ustedes hacen modificaciones de las secciones, y aunque guarden el archivo en el módulo, no se va a traer las nuevas secciones. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado con eso, de que si hicieron modificaciones de las secciones y, por ejemplo, estas vigas en el módulo ya no son 20x40, sino son 30x60, tienen que regresar aquí a RAM y hacer la modificación manual de las secciones tal cual quedaron en el módulo, y hacer la revisión de servicio, hacer la revisión después de nuevo, que ahora sí queden correctamente en el módulo de diseño de vigas. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces vamos a modificar secciones, hay que volver a correr el análisis porque hay un cambio de peso propio, etc. Entonces sí requeriría una o dos interacciones adicionales. Y eso es con el concreto. En el siguiente tutorial veremos ya las herramientas para el diseño de acero, las cuales no se utilizan los módulos, ya que afortunadamente el diseño por acero, todos los programas computacionales de diseño y de análisis y diseño incorporan una revisión sobre el modelo, no se ocupan módulos, sino que aquí simplemente vamos a explorar las herramientas que están en Output, que es en diseño de acero. Pero eso lo veremos en un siguiente tutorial. Tengan mucho cuidado de nuevo con las herramientas de módulo de concreto. Requiere un buen criterio, requiere algo de experiencia y conocimiento en el diseño de elementos de concreto, especialmente en la parte de detallado, porque puede darnos un estatus verde, pero tenemos 20 varillas número 3 que ni siquiera nos van a caber en nuestra sección. Entonces hay que ser muy observador, no se confíen, tengan o busquen el conocimiento del diseño y de criterios de diseño y de detallado de refuerzo en concreto, para que entonces sí puedan explotar todo el potencial de los módulos para el diseño de elementos de concreto en RAM. Bueno, nos veremos en el siguiente tutorial.